En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Una de la tarde con 5 minutos. Buenas tardes a todos los que nos acompañan y los que se conectan a esta hora con nosotros aquí en su programa Psicotema Perú. A la 1 de la tarde tenemos una hora y a veces un poquito nos extendemos más cuando tenemos alguna mesa de diálogo con varios invitados y así lo requiere. Gracias a todos por seguirnos. Estamos ya conectados con Radio Libertad en los 820 de la AM, a quien agradecemos siempre por ese enlace que tienen a bien hacer todos los miércoles a la 1 de la tarde con nosotros. Ya estamos con ellos hace más de un año, hace poco hemos cumplido nuestro aniversario. El día 6 de febrero hemos cumplido 2 años ya al aire aquí en Psicotema Perú, por eso estamos agradecidos con toda la sintonía de la comunidad psicológica y de nuestros oyentes en Radio Libertad. Estamos en vivo a través del Facebook Live del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Y hoy tenemos un programa interesante de salud psicológica, porque vamos a ver diferentes problemas emocionales, vamos a tratar con los especialistas que están al frente de las líneas de emergencia psicológica. El tema de hoy es justamente la difusión, la promoción, la atención, conocer más de lo que se hace y del trabajo que se viene desarrollando desde que se inició la pandemia, que fue a mediados de marzo, para inicio de la quincena, casi inicios de abril, empezó ese trabajo de un equipo de la línea de emergencia psicológica. Por eso vamos a tratar hoy sobre el trabajo que vienen realizando todo este equipo humano de psicólogos y vamos a presentar ya a nuestros invitados que están con nosotros. Yo quiero agradecerles por estar aquí en Psicotema Perú, al doctor Rafael Ballena Descalzo, directivo del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, coordinador del voluntariado de la línea de emergencia. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Jenny. Por fin nos vemos de manera virtual, por lo menos. Ay, qué bueno, doctor, qué bueno, gracias a la nueva comunicación. Y presentar también a la doctora Gloria Vera, vocera del voluntariado de líneas de emergencia psicológica. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, colega. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y gracias por estar acá. Bien, lo que meta de Psicotema Perú y de todo el Colegio Psicólogo de Lima y Callao es dar a conocer con mayor incidencia, difundir mejor lo que es las líneas de emergencia para que lo conozcan, ¿no? Esa es la idea y por eso hemos tratado hoy este tema. Y cómo se va a hacer frente a esta ola que ya la tenemos con nosotros del COVID, ¿verdad? En la atención de salud psicológica. Y quisiera empezar preguntándole al doctor Rafael Ballena, que es coordinador, ¿cómo ve este nuevo año en cuanto a la situación que estamos viviendo de pandemia y cómo vamos a aportar o cómo están aportando ustedes con las líneas de ayuda psicológica? Bien, gracias, Jenny, por la pregunta, ¿no? Bueno, para poder contestarte empezamos desde cómo comenzamos, ¿no? El primer impacto que tuvo el año pasado, ¿no? Esta pandemia, que en todos, creo que a nivel pues, mundial fue primero un shock, ¿no? Inicial, ¿no? Una tendencia de repente a frenar muchas cosas, había muchos planes, ¿no? Y para todos, ¿no? Fue como un balde de agua fría, ¿no? Frente a esto, el Colegio de Psicólogos CDR1 Lima Callao no quiso quedarse con las manos cruzadas, ¿no? Iniciamos, pues, primero, esto se inició con los directivos y algunas, digamos, colegas como la doctora Gloria, ¿no? Que nos estaban apoyando, pero nos dimos cuenta que la necesidad era muy alta, ¿no? Había mucha demanda y la cobertura no se podía dar y entonces se creó el voluntariado, ¿no? Para llamadas de emergencia, ¿no? Gracias a Dios, me parece que en la primera, digamos, parte tuvimos más o menos
300 colegas que nos apoyaron, ¿no? De forma desinteresada, ¿no? Y ahora pues tenemos con esta convocatoria nueva de este año, tenemos creo que mucho más que 400 colegas, ¿no? Colegiados que están apoyando, ¿no? De manera gratuita, desinteresada, ¿no? Y estableciendo pues la vocación, ¿no? Que tenemos todos, porque todos los que ingresamos a estudiar psicología, en realidad es una carrera de servicio, ¿no? Estamos, digamos, a la expectativa, ¿no? De que teniendo esta cantidad de colegas que están comprometidos, ¿no? Y se le está haciendo una serie de capacitaciones, podamos, ¿no? Cubrir esta necesidad. Esta segunda ola es obviamente mucho más agresiva, ¿no? Todos nos damos cuenta por la cantidad, ¿no? digamos, infectados y de gente que está falleciendo. Y vemos hasta incluso en las redes, si ustedes se dan cuenta, ¿no? En las redes vemos mucho más gente conocida, amigos, ¿no? En las cuales están pidiendo ayuda, ¿no? Hay gente que está falleciendo, ¿no? Entonces, se ve una gran diferencia del año pasado, ¿no? El esfuerzo va a ser incluso mucho mayor, definitivamente, ¿no? Y estamos constantemente capacitando a los colegiados que están en esta línea para que sea mucho más efectiva, pues, ¿no? Esta ayuda, ¿no? A la población peruana, ¿no? Gracias, doctor. Doctora Vera, usted participa también, usted activamente también hace atención en la línea de emergencia psicológica. ¿Cómo ve todo este avance desde que se inició casi 15 de marzo, inicios de abril del año pasado, a trabajar en este equipo de líneas de emergencia? Sí, cómo no. Justo recordando un poco el historial de cómo empezó, éramos 10 personas nada más del consejo, ¿no? Los directivos y 4 voluntarios más que nos aunamos porque era inmediato, ¿no? Este pedido, ¿no? Pero vimos desbordado porque era casi todo el día que eran las llamadas, incluso en la madrugada, era bastante la necesidad. A raíz de eso, 3 semanas después es que se hizo esta convocatoria y lo bueno es que los colegas respondieron, ¿no? Al punto eran 320 colegas que se apuntaron y que estuvimos desde el inicio, ¿no? Viendo todo este proceso con las capacitaciones, pero esto ya venía desde antes, ¿no? Nosotros estuvimos apoyando también, no sé si se recuerdan, el evento de la deflagración acá en Villa Salvador, y ya veníamos con un trabajo y justo con un objetivo claro de ver este grupo de psicólogos que éramos allá en Villa Salvador, éramos 25 psicólogos, ¿no? Y fue interesante, ¿no? Porque empezamos algo de quincena de febrero, estuvimos un mes ahí, justo abordó lo de la pandemia y todo eso. Obviamente no terminamos el trabajo debido a las condiciones, pero empezamos a trabajar desde esta declaración, de este acompañamiento, de esta situación en crisis que se lleva, ¿no? Porque al final es un evento atípico, un evento, una catástrofe que se vivió ahí y que nos lleva a seguir este trabajo. Por eso esas 10 personas, muchos de ese grupo de 10 personas estuvimos también en la declaración y que nos permite ver este punto de inicio, ¿no? De empezar a ver cómo es llevar este acompañamiento, cómo llevar estas intervenciones en crisis, que de por sí no han parado, ¿no? No han parado hasta ahora y que ahora en esta segunda fase tenemos más psicólogos, tenemos más llamadas, y a pesar que hay un horario, porque entiendo que hay un horario y todo, o sea, el horario, no hay horarios, en realidad es algo formal, ¿no? La formalidad es el horario, pero no hay un horario, las personas llaman y la necesidad que se da es bastante, y eso hay que verlo, ¿no? Agradecerle a los colegas y también ver la gran demanda de la población, porque sí, la población está respondiendo, la población ya sabe que están estas llamadas o estos números de ayuda y mucho más, se van pasando a la voz, ¿no? Porque al final cuando uno ve en el Facebook hay un montón de teléfonos y uno se marea un poco, pero ya van diciendo, ya me atendió esta doctora, me atendió este psicólogo, llámalo, o sea, esa situación de pasarse los números y empezar a ver esto como algo que queremos, ¿no? Empezar a acompañar el proceso, ¿no? Como debe ser. Doctor Ballena, ¿qué tanta es la demanda? ¿Su micrófono? Su micrófono. Doctor Sí, Rafael, ¿qué tanta es la demanda de personas que llaman a estas líneas? ¿Qué tanta es, si tuviera usted una estadística o un promedio de cuántas llamadas se vienen haciendo o cuántas se han hecho desde que se inició el trabajo de la línea de emergencia hasta la fecha, por ejemplo, ¿no? Generalmente yo tengo un aproximado de más o menos 15 o 20 personas por día.
Eso varía también dependiendo del colega, ¿no? Y dependiendo del tiempo que pueda darle, ¿no? Eso también varía en cuanto a ciertas peculiaridades, ¿no? De cada una de las atenciones. No sabría decirte, ahorita no tengo en la mano estadísticos, sinceramente, ¿no? Pero, como decía la doctora Gloria, la demanda es muy, muy alta. La demanda es muy alta, hay un sinnúmero de casos con problemas de digamos, una intensidad alta de ansiedad, y casos que de repente ya tenían ciertos propensión a la depresión, o ya depresión, y que con la pandemia pues han caído, ¿no? Con mayor, obviamente, ¿no? Iban a caer, ¿no? En una situación más grave, ¿no? Y estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Ese acompañamiento. Y sí, las llamadas, hay un horario, ¿no? Hay un horario programado, pero a veces se va fuera de ese horario, ya obviamente queda en elección de cada colega, ¿no? Que pueda respetarse el horario o no, ¿no? Ponerse un límite o no, pero a veces pues puede ser 10, 11, 12, ¿no? Es que las crisis no tienen horario, Sí, ¿no? las crisis Obviamente, no ¿no? tienen horario. No tienen horario. Entonces, ya hemos dado a elección, ¿no? Al colega si es que va a, digamos, recibir, ¿no? Fuera de horario algunas quejas, ¿no? A veces podemos de repente contestarle por WhatsApp para que en otro momento podamos conversar, ¿no? Dependiendo de qué tan grave es, digamos, el motivo de consulta. Se está atendiendo con priorización, ¿no? A los casos que tienen que ver con el impacto de la pandemia del COVID-19 en la población, ¿no? En ocasiones hay personas que quieren ir hacia otro tipo de, digamos, de atención, y que obviamente se deriva, ¿no? Porque no es el caso, ¿no? Para una llamada de emergencia, ¿no? Hay gente que quiere, por ejemplo, terapia de pareja, ¿no? O orientación vocacional. No es No es. referido, no lo es, ¿no? Pero como te digo, ya se está pasando la voz, y creo que esto también es, aparte de dar un servicio a la población, es una oportunidad para todos nosotros como psicólogos de hacer un empoderamiento, ¿no? De que se establezca una valorización del trabajo que estamos teniendo, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Siempre todavía en nuestro país tenía la gente ciertos reparos para ir al psicólogo, ¿no? Sí. Ahora más bien están buscando, ¿no? Ya que de manera, ni siquiera se puede hacer de manera presencial, lo están buscando, ¿no? Ya urgentemente, ¿no? Apoyo, y están cada vez más tomando conciencia de la necesidad, ¿no? De la atención psicológica, ¿no? Sí, doctora Gloria. Sí. Como mencionaba el doctor Rafael, hay casos que de repente no se están atendiendo porque no son propios de la atención psicológica, que es líneas de emergencia justamente. Entonces, sobre eso sería mi pregunta. ¿Cuáles son las emergencias que se atienden, o cuál es el común, que la mayor incidencia, digamos, que usted conozca de casos que llaman y que merecen pues, ser atendidos? Todos, entiendo, se tratan de atender, pero ¿cuál es el objetivo de lo que es la emergencia psicológica? Mayormente, no tengo tampoco la estadística a la mano, pero en algún momento, cuando hubo este cierre de esta primera fase, el doctor Villarreal, el decano del colegio, habló sobre algo de 8.000 o 9.000 atenciones, ¿no? El detalle es lo siguiente, ¿no? Mayormente la estadística está llevada por casos de ansiedad, situaciones de crisis, que son personas que están... La incidencia de intento de suicida también, ahora en adolescentes, también ha subido este último mes, de acuerdo a lo que me ha venido, digo, a nivel particular, y lo que he conversado también con algunos colegas que han recibido llamadas, casos de depresión, y en algunos casos también relacionados a violencia, también, porque esos son los 4 temas mayormente de mayor incidencia, ¿no? Y que a veces en las conversaciones que tenemos en las capacitaciones, o en los grupos que a veces, dentro de este gran grupo que tenemos, a veces nos piden asesoría, nos piden, o conversamos en algunos casitos, estamos ahí un poco informándonos sobre la forma de llevar, porque acuérdense que esta pandemia ha despertado ciertas cosas, pero también ha despertado
un poco cierta problemática, ¿no? O se han activado ciertas problemáticas que ya venían desde hace bastante tiempo atrás, ¿no? Las familias se han desorganizado mucho más. Las familias ahorita en cuestión de recursos personales están llevadas a estar en una crisis, ¿no? Muchas de ellas en un caos. Y que obviamente hacen de que estas llamadas o este abordaje que tenemos sea inmediato, ¿no? Luego ya hacemos las derivaciones que corresponden, ¿no? Porque al final podemos hacer hasta 3 atenciones, ¿no? Hasta 3 atenciones nada más. Luego de eso ya hacemos las derivaciones de acuerdo al perfil de los casos que se van presentando. Pero lo que queremos es que esta persona logre en esta situación inmediata estos recursos que ha perdido debido a la situación que está pasando. Muchas de ellas nos hablan de sufrir, de que la familia estando en la casa no los pueden ayudar. He tenido llamadas inclusive más que llamadas de WhatsApp, el mensaje de WhatsApp, que estando la familia en la sala, el adolescente está en el cuarto, ¿no? O el joven está en el cuarto diciendo, quiero hacer esto, estoy mal, y el contacto que tenemos que tener, porque es un contacto inmediato, ver la familia, ver las personas que están ahí, poder hacer estas atenciones, ¿no? Que a pesar de que sabemos que hay un tiempo también de poder abordarlo, sobrepasa, ¿no? Ese tiempo, porque hay que ver con la familia en algún momento, ver con este adolescente. Son varias cosas que al final en este proceso hemos tenido que aprender, ¿no? Llevar a la práctica, porque esto es atípico, esto no se ha dado anteriormente, y hay cosas que hemos tenido que cambiar en esto, ¿no? Por eso es que dentro de las capacitaciones que tenemos hemos tenido que ir viendo también estos formatos a los colegas, estas formas también peculiares de ver esta alianza, porque lo importante es que ellos se sientan acogidos y seguros, ¿no? Cómo establecer en un tiempo récord esto dentro de esta inseguridad y malestar que se siente el consultante, que se sienta seguro en esta llamada o en este mensaje de WhatsApp. Lograr esto en unos 5 a 10 minutos no es imposible, pero sí se puede ver en este proceso de aprendizaje que hemos tenido que hacer, ¿no? Gracias, doctora. Sí, justo ahí va mi pregunta, doctor Rafael. ¿Cómo abordar en tan poco tiempo una llamada, como nos comentaba la doctora Gloria? Qué preocupante, ¿no? Adolescentes con intento de suicidarse, con depresión y grave, ¿no? Entonces, ¿cómo atender en una llamada de emergencia ese tipo de casos? ¿Cómo hacen, no? O sea, Claro, en realidad hablamos de una posibilidad de algún tipo de seguimiento, ¿correcto? ¿Ya? Pero acordémonos que en realidad, pues, una primera sesión, bueno, yo creo que siempre, ¿no? Uno tiene que pensar como si fuera la última sesión, en el sentido de que, ¿no? Hacer todo lo posible, ¿no? De dejar algún tipo de cambio, ¿no? Y activar las redes de apoyo, por eso hay que tener información, ¿no? Para poder activar redes de apoyo a nivel familiar, a nivel comunitario, ¿no? Derivación a otros lugares, ¿no? Generalmente, pues, vamos a tener de repente unos 20 minutos, unos 25 minutos, ¿no? Para hacer una labor. En todo caso, por eso que se está trabajando mucho en capacitar a través de terapia breve, ¿no? Y de emergencia, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de orientación siempre les ha estado presente y ahora como que cae a perilla, ¿no? Como se dice, para estas circunstancias, ¿no? Y como te repito, yo creo que lo ha dicho muy bien la doctora Gloria, es una situación atípica, ¿no? Y también trabajar sobre nosotros mismos, ¿no? Es el trabajo importante del psicólogo, es trabajar sobre sí mismo, ¿no? Como les digo, esto ha afectado a todos. Ahorita yo creo que toda persona, ¿no? Todo colega tiene un familiar, tiene un conocido, tiene un amigo que haya sido infectado o que haya fallecido. Entonces, eso digamos, va desde cómo vamos manejando nuestras propias crisis. Es decir, para poder... también no están exentos de toda esta problemática que estamos viviendo. Sí es, claro. Que nos toca porque a todos. El peligro es real, o sea, no es de que yo me esté imaginando algo, ¿no? Como algunos colegas, como algunos clientes vienen, ¿no? Antes de la consulta. El peligro está allí. O sea, el COVID-19 existe ahí. Obviamente, nosotros trabajamos sobre cómo yo interpreto y percibo, ¿no? Esta pandemia, ¿no? Y cómo puedo hacer que movilizar recursos para tener un enfrentamiento adecuado, ¿no? A esta situación, entendiendo que si bien es cierto es una situación atípica, las crisis siempre ha habido,
¿no? En transcurso de nuestra historia como humanidad, pero también a través de nuestra historia personal y familiar, ¿no? Entonces, desde allí vamos tratando de ir trabajando, ¿no? ¿Cuál es el enfrentamiento o la forma de enfrentar anterior que han tenido esta familia para poder activar, ¿no? Estos recursos en el momento presente de esta pandemia? No sé si me permite, ahorita justo Sí. escuchando con bastante atención lo que dice el colega, en realidad hay varias cosas que hay que ver acá, ¿no? En algún momento bueno, les puse, estamos viviendo una situación atípica, ¿no? En la cual antes de esto, cada uno estaba en sus actividades, salían, venían, cada uno tenía sus cosas que hacer. Ahora están en la casa, ¿no? Y cómo están en la casa es el detalle, ¿no? Cómo están en la casa, cómo se están conectando, ¿no? Y lo que he visto dentro de la problemática de estos adolescentes y jóvenes que llaman es, mamá está en sus actividades, papá está con el trabajo, el hermano está en esto, y nadie sabe lo que me pasa, ¿no? He tenido adolescentes que incluso cuando ellos me han narrado todo ese historial que está dentro de lo que, digamos, del formato que tenemos para abordarlo, ellos nos hablan de la pandemia, no sabe qué pasa este chico, ¿no? De la pandemia no sabe su mamá que está triste, ¿no? O desde antes que ha empezado a tener esto, ¿no? Como que esto ha aflorado tantas cosas, y es la familia que a pesar que ahora están más cerca, se puede decir, o juntos, están más distanciados, ¿no? Esa distancia emocional que ahora es mucho más evidente, que en algún momento sí es bastante grave, ¿no? Y eso es lo que motiva que ahora los adolescentes estén así, ¿no? Y cuando los abordamos, obviamente lo primero es esta conexión, por eso te hablaba un poco de esta famosa alianza que ahora la tenemos que hacer en tiempo récord, ¿no? Cómo es enganchar con este adolescente y a pesar que te diga, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ahorita no está mi papá y mamá, o quiero, es engancharlo y decirle, ya está bien, te entiendo, comprendo, pero cuéntame qué te ha pasado, entiendo tu dolor, pero dime qué ha pasado, cuéntame, ¿no? Y con eso, el solo hecho de contar, y que es muy básico, ¿no? El ponernos en lugar de él, esa situación conducta empática que promovemos, como que va bajando, ¿no? Y empezamos a promover estos recursos personales. ¿Es realmente esto lo que quieres? No, doctora, o no, Gloria, mira, pasa esto, me da tanta furia, y comienza a emerger otras situaciones que van de ahí de la mano con lo que estás sintiendo. Entonces, obviamente es un trabajo bastante difícil, ¿no? Porque el escuchar a un adolescente que te diga, me quiero hacer esto, o ayer intenté hacer esto y nadie se dio cuenta, o qué pasaría si yo hiciera esto, o sea, son varias cosas que son curiosas, y hace un momento el colega decía, ¿no? Pero también cómo quedamos nosotros, ¿no? Porque terminamos la llamada y decimos, bueno, ya consulté, hablé con la mamá, establecí los teléfonos para ver este seguimiento de este chico, llamo mañana, o él me llama a mí, ya vamos viendo varias cosas hasta que llegue la parte de atención que corresponde a la intervención, de acuerdo a esto, pero ¿cómo queda el psicólogo, ¿no? Y eso hablábamos un poco de este grupo de ayuda que hay en el colegio de psicólogos. También hay un desgaste emocional, ya es más de un año, o ya estamos casi un año, puertas de un año, en la cual se han escuchado tantas cosas, se han abierto tantas cosas, y también hay un sufrimiento por parte del terapeuta, ¿no? O parte del psicólogo, o parte de la persona que va haciendo todo este proceso, ¿no? ¿Cómo estamos quedando? También hay digo yo, una primera línea psicológica que estamos abordando a través de esta línea, ¿no? Y cómo estamos estos soldados que somos nosotros en cuanto a atender a estas personas, a estas familias, porque tendremos familias. Cuando hablamos de una persona, esta familia habla, o esta persona habla a través de cómo están a nivel de familia, ¿no? Entonces, es muy importante ver que con cada llamada no vemos a uno, vemos a 7 u 8, y es importante ver esta cantidad de información que obviamente tenía que explorar ahorita, que el colega estaba que hablaba un poco de este desgaste emocional que tienen los psicólogos, ¿no? A estas alturas. De ahí la importancia, doctor Rafael, ¿me escucha, doctor? Sí, sí. Sí, De te ahí escucho. la importancia de la capacitación también, ¿no? Del trabajo en equipo de todos, porque me imagino que no solamente la capacitación va en la parte del tema propio ya del tratamiento de la salud psicológica del paciente, sino también entre todos ustedes, los psicólogos, darse el aliento, el apoyo, ¿no? La ayuda emocional también. Claro, estamos planificando, obviamente, seguir estableciendo una serie de trabajo con el voluntariado, ¿no? Así que vamos a tener que hacerlo de forma más constante, porque como te digo ahorita, esta segunda ola es bastante más agresiva, ¿no? Entonces vamos a tener obviamente mayor posibilidad de depresión
estrés, ¿no? Va a haber mayor presión por el poder contestar y a estas llamadas, ¿no? Entonces, obviamente hay que seguir trabajando y vamos a también ir diseñando capacitaciones o talleres que puedan ir hacia ese aspecto, ¿no? Uh-huh. En lo que es la capacitación, he visto que hay varios temas, el impacto del COVID-19, ahora con la segunda ola, la terapia breve de la que usted nos hablaba y otros más, ¿no? Otros temas más. ¿Cuáles son los temas que se están abordando mayormente en esta charla de capacitación para los voluntarios? ¿Qué temas? Ya, lo que es, estamos trabajando todo lo que es el trabajo de formato, de cómo intervenir, ¿no? En situaciones de crisis y de emergencia, ¿no? Y también hubo una charla que tenía que ver con también el aspecto del self, ¿no? Del propio terapeuta, ¿no? Aspectos personales. Y también empezar a ayudarlos en ir teniendo idea sobre lo que es la terapia breve. Bueno, en mi parte yo hice una ponencia de terapia breve centrada en solución, ¿no? Y que fue una ponencia de 1 hora, como la mayoría de ponencias que se dieron, ¿no? En estas capacitaciones, ¿no? Uh-huh. Ok. Gracias, doctor. Doctora Gloria, usted nos hablaba de lo importante que es el solamente escuchar, ¿no? Y eso creo que es lo que buscan muchas personas en los psicólogos, el ser escuchados. Entonces, desde ahí ya un primer inicio de poder escuchar al paciente, a quien está a través de la línea, es como que reconfortarlo, ayudarlo con la voz del psicólogo. Pero digamos que una llamada de 20 a 25 minutos, que es lo que dura más o menos la atención, ¿qué tan importante será para ellos, ¿no? Por ejemplo. Ok, bueno, lo convencional es en las capacitaciones que han dado a los diferentes directivos es que sea entre ese tiempo, ¿no? Pero la mayoría de psicólogos que hemos estado un poquito más, de 30 a 40 minutos mayormente, porque es un poco difícil en ese tiempo llevar a cabo intervenciones, ¿no? Pero el detalle está a nivel personal y que he consultado con varios colegas, es un poquito más el tiempo que llevamos, 30 a 40 minutos. Es el tiempo suficiente para poder ver, entre comillas, cada una de las problemáticas que se están dando. Obviamente que es esta primera intervención, este primer abordaje, ¿no? Y vamos viendo cómo se van dando estas formas de poder también derivar, ¿no? Muchos de los casos, el año pasado, por ejemplo, ya el MINSA también tenía los teléfonos de muchos de los colegas y las personas llamaban, ya había tenido este primer encuentro con el psicólogo probablemente del MINSA y hacían las derivaciones para que nosotros abordáramos ya la parte de intervenciones, se podría decir, ¿no? El MINSA, inclusive el Ministerio de la Mujer también. Muchos de nosotros recibimos llamadas directamente que las personas ya habían tenido este acercamiento con ellos, con estas líneas, y luego ya hacían las derivaciones con casos, ¿no? Que eso es algo que también se va dando, ¿no? Y vamos viendo también la importancia y esa socialización de estas líneas, ¿no? La importancia que van teniendo cada uno de los ministerios para ver en cuanto a las líneas telefónicas que brinda el Colegio de Psicólogos, ¿no? Como una oportunidad no solo de escucha, porque acá no es solo la cuestión de escucha, que es muy importante, sino activar los recursos personales en ese momento de crisis de estas familias, de esta persona, ¿no? Es una forma también de motivar un cambio, motivar el cambio que queremos en cuanto a las problemáticas que ellos vienen, ¿no? Las problemáticas que nos van diciendo en cada una de las llamadas. Uh-huh. Y los casos de ansiedad y depresión son los que con mayor frecuencia se están presentando. Usted nos hablaba de esa distancia que hay en algunas familias, lamentablemente, que a pesar de que ahora estamos juntos en casa por esta cuarentena, pero si bien antes había la distancia propia porque todo el día los padres trabajaban, mayormente los dos, entonces no podían ver a los chicos. Imagínense ahora qué duro es que teniendo papá y mamá en casa, no me pueda comunicar con ellos y es como estar cerca, pero estar lejos, ¿no? Sí, por eso es importante eso que hemos visto en este proceso, ¿no? De esa distancia emocional, que ahora es más evidente, ¿no? Antes probablemente se podía modular, no sé si la palabra es modular o no, pero antes era mucho más
menos asequible de repente para los mismos consultantes, pero ahora es mucho más evidente y se han abierto. Por eso esta situación de pandemia ha abierto muchas situaciones que de por sí ha generado situaciones muy críticas de ansiedad, depresión y otras más, ¿no? Por eso es que ahora el incremento de más en esta segunda parte, probablemente por la cantidad de psicólogos que hay ahora, realmente a poco ha bajado, ¿no? En el caso mío recibo de 10 a 12 llamadas, ¿no? Yo tengo un horario, pero igual el horario, no hay un horario en realidad, es cuestión de formalidades y que hacen de que inclusive recibamos llamadas en la madrugada, ¿no? Y con algún momento ha pasado de que estamos, obviamente en el trabajo o en otra actividad, nos comunicamos y pasa a otro inmediatamente, no es que no lo atendemos, pasa inmediatamente a otro colega que inmediatamente lo está llamando. Esa es también la red de apoyo que tenemos en las líneas y no perder a este consultante, que como le decía, que hasta tres llamadas o hasta tres intervenciones se da. En algunos casos solamente una, en algunos casos dos, en algunos casos de repente hasta tres, ¿no? Inclusive muchos de ellos ya después de tiempo he podido contactarlos y voy y los llamo para ver cómo siguen, ¿no? Ya muchos de ellos han empezado su tratamiento en un centro de salud comunitario. Bueno. Ya, y vamos viendo también un poco el seguimiento que de repente ya más adelante, bueno, a nivel personal lo he hecho esto un poco porque en algún momento también la cuestión del WhatsApp se saturaba, ¿no? Y poner el paciente, el nombre y todo, y poder ver un poco, hacer el seguimiento de las personas que diariamente teníamos, y bastante difícil, ¿no? Pero se ha ido dando y tenemos ya un registro que ya después de probablemente las estadísticas van a poder ser comunicadas en cuanto a los casos, las edades, que también es muy importante, claro. y se van viendo, ¿no? Porque igual hay estadísticas y hay la cantidad de psicólogos que han ido abordando cada uno. En sus diferentes perspectivas, intervenciones, obviamente se ha hecho la ayuda necesaria en cada uno de esos casos. Uh-huh. Interesante. Doctor Rafael, los adolescentes, al parecer, según nos comenta la doctora Gloria, y en otras oportunidades también hemos conversado con otros voluntarios, con otros psicólogos del equipo, que nos hablan de que hay llamadas muy recurrentes justamente de adolescentes, ya sea porque algunos han dejado incluso la escuela, bueno, será de ciertos sectores, ¿no? Que no han podido ni siquiera llevar su clase por internet, seguramente porque tienen la limitación del internet. ¿Por qué los adolescentes en este grupo se está dando en esta época, en esta segunda ola también, lo que es la ansiedad y la depresión, ¿no? En realidad, Jenny, la depresión y la ansiedad están presentes o pueden estar presentes en cualquier edad, ¿no? O sea, también un niño puede tener altas dosis de ansiedad, ¿no? Y también llegar a un trastorno, ¿no? depresivo, ¿no? Entonces, a veces uno cree, ¿no? Yo que soy adulto, yo tengo derecho a estar ansioso y a estar deprimido, porque soy el único que tengo problemas. Cada persona, de acuerdo a su edad, su coyuntura, ¿no? Su historia de vida, tiene sus propias problemáticas, ¿no? Peculiares de acuerdo, pues, a su estadio de desarrollo. Igual los adolescentes, ¿no? Acuérdate que los adolescentes, por un lado, ¿no? Es una edad en la cual están en un pleno proceso de socialización, ¿no? Están más que todo centrados más afuera, ¿no? Que en casa, ¿no? Porque ha adquirido digamos, mucho mayor nivel, mayor prioridad el grupo de amigos, ¿no? De alguna manera ayuda de que ellos ya son, digamos, adolescentes o generaciones que han nacido con todo esto virtual, ¿no? Sí. O sea, ya ellos, tú sabes que en nuestros tiempos no había nada de esto, ¿no? Entonces nosotros podemos de alguna manera manejar, ¿no? Algunos aspectos, ¿no? En cambio, ellos ya nacieron así, entonces todavía están socializando, pero no es lo mismo, obviamente, ¿no? No es lo mismo lo virtual, ¿no? Que digamos, que lo presencial, ¿no? Definitivamente. Entonces, sí, y obviamente, como es que la situación de la pandemia nos ha tocado, ¿no? Y tenemos que ver también el pasado, ¿no? Cómo hemos entrado a la pandemia, ¿no? O sea, si ya había problemas de salud mental, ¿no? Y había dificultades en familias disfuncionales, ¿no? Obviamente esto va a haber afectado con mayor, digamos, mayor fuerza, ¿no? No hemos entrado a la pandemia, ¿no? Siendo un pueblo donde la salud mental haya estado, ¿no? Bastante trabajada, ¿no? Donde se ha invertido tiempo, dinero, esfuerzos como sociedad, digamos, y como Estado. Entonces, esas son obviamente las consecuencias, ¿no? Y lo que estamos luchando,
¿no? Las personas que están, digamos, trabajando en todo lo que es de voluntariado, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué, doctora Gloria, por qué es que se da esa brecha de distancia entre los padres y sus hijos, que también definitivamente no solamente afecta a los adolescentes, sino también pienso a los mismos adultos, ¿no? Porque no se están comunicando en familia. Entonces, ¿por qué si estando en casa no hay comunicación entre padres e hijos, ¿no? Como los casos que usted ha tenido, ¿no? Bueno, se pueden deber a muchos factores, ¿no? Cuando hablamos un poco, cuando hacemos terapia familiar o cuando ya vemos un poco más a la familia, acuérdense que cada una de las personas que llama, en la información que nos van dando, también nos van describiendo cómo es la familia, nos van describiendo también los puntos negativos de esta familia, cuáles son las debilidades, ¿no? Y dentro de esto vamos viendo cómo empezar a trabajar, ¿no? En cuestión de estos elementos que tienen que ver con los padres, este rol de papá, este rol de mamá. Cada uno tenemos una situación crítica, ¿no? No solamente ver qué ha pasado conmigo a nivel individual la pandemia, sino también qué hago con mi familia, ¿no? No tengo trabajo, me falta esto, me falta lo otro. Este adolescente que de por sí ya antes de esto ya tenía ciertas dificultades en poder expresar, porque el problema acá es la no expresión o una dificultades en expresar las emociones, en expresar lo que pasa, en expresar esta situación de malestar, ¿no? Sí. De los padres que a veces llaman y dicen, no, hace un momento dijiste, ¿cuáles son las llamadas de emergencia y cuáles no? Muchos de los papás han llamado, muchos de los doctora, o por favor ayúdeme, mi hijo me está diciendo esto, o no sé qué hacer, me siento mal, pero no sé a quién decirle, yo soy el papá, o yo soy la mamá, ¿qué hago? No, mis hijos no me pueden ver así, ¿no? Esa situación de empezar a ver este malestar a nivel de ellos también, y no poder verbalizarlo, ¿no? Aparentemente no poder expresarlo, pero los chicos saben. Un niño sabe cuando un adulto está mal, o cuando el papá, mejor dicho, está mal, porque no es igual que antes. Los niños se establecen ciertas rutinas y los padres también como familia establecen estas rutinas que los niños aprenden. Y el niño, a pesar de que no lo ve, digamos, mal en otro momento, pero sabe que algo ha cambiado, que algo está pasando y le pregunta, papá, ¿te pasa algo? O mamá, ¿estás triste? ¿No? Lo típico, ¿no? Y por eso a veces decimos, no, no es así. No, no estoy triste, no pasa nada, hijito, ¿no? Y a veces esa situación, esa brecha en cuanto a no expresar esas emociones que son propias, porque al final todos estamos sufriendo. Esta pandemia ha colmado a todos, ¿no? Y el solo hecho de decir, sí, hijo, estoy un poco preocupada, no te preocupes, ya hablé con papá, ya vamos a solucionar esto, ya dejamos esa situación de seguridad, de empezar a ver como familia, porque acá no es hacerme el valiente, es como familia empezar a ver cómo hacemos, ¿no? Y el pedir opinión al adolescente. El adolescente quiere eso. Una de las demandas que tiene este adolescente, que sufre este adolescente, que quiere algo diferente, es que lo tomen en cuenta, ¿no? No lo toman en cuenta. No toman en cuenta lo que él podría hacer, lo que podría de repente inclusive aportar. Lo que he visto en las llamadas, mayormente el adolescente está en su cuarto con el celular o con la tablet o con la computadora, ¿no? Obviamente haciendo las actividades, ¿no? Y cuando ellos llaman, a veces dicen, ¿qué hago, doctora? ¿No? Dentro de estas crisis hay alguna frase que a veces nosotros tenemos como parte de las intervenciones que hacemos, ¿no? ¿Son necesarias estas crisis? De repente en la familia a veces tenemos muchas crisis. Las crisis son necesarias porque nos indican que algo no está funcionando bien. Y al no funcionar bien, eso significa un cambio, ¿no? Este cambio es bueno para muchas de las familias. Este cambio, digamos, en cuanto a estas crisis en general, promueven de que la familia se restablezca, se reorganice, ¿no? Por ejemplo, frente a la pandemia, que es una situación bastante muy negativa que seguimos pasando, la familia tiene que reorganizarse, y para reorganizarse tiene que ver a los individuos, a los mismos miembros de su familia y empezar a ver, vamos a cambiar esto a partir de ahora. Las normas que había antes, de repente vamos a empezar a ver a partir de ahora de forma diferente. No se ha hecho eso. Se ha ido viviendo la pandemia de tal manera que ha ido pasando y pasando, a ver qué pasa después, porque es algo impredecible lo que estamos viviendo, porque no sabemos cuándo va a acabar esto, pero ha ido viendo y mermando en los adolescentes y en general en la familia cosas que no se han dicho, ¿no? Cosas que han sufrido en silencio, cosas que de repente por ahí ha generado que ahora tengamos ya esta ola en cuanto a este abordaje de adolescentes y jóvenes, y he tenido muchos casos de muchas personas ya de tercera edad que están con mucha ansiedad, y la familia no sabe qué hacer, ¿no? El mismo hecho de los duelos, ¿no? Cómo abordar los duelos, ¿no? Cómo hacerle entender la familia, por ejemplo, que ha perdido 5 miembros de su familia, 6, y una en la mañana, otra en la noche, o sea, las palabras a veces son tan cortas frente al dolor
está sintiendo esta familia, y que obviamente el trabajo de este psicólogo es ver un poco más allá y aportar no solamente la escucha, sino de ver qué hago con esta familia, en la cual uno de los objetivos es empezar a despertar esta situación de crisis que ha provocado estos recursos, ¿no? Porque todas las familias tienen recursos personales, tienen recursos familiares que pueden llevar a cabo, y pueden tratar de ver esta diferencia para que ellos puedan seguir adelante de una manera como es, de una manera saludable, en un proceso que corresponde dentro de esta pandemia, ¿no? Que es algo bastante curioso que se está dando, obviamente, desde el año pasado, ¿no? Sí, doctora. Doctor Rafael, la doctora Gloria ha tocado un punto muy delicado, muy frágil, porque creo que todos a estas alturas sabemos de alguien, un vecino, un Así familiar. es, La que habla también ha perdido a 2 familiares, entonces estamos muy dolidos. así Eh, es. ¿Cómo abordar ustedes en lo que es la emergencia psicológica? Porque sé que son frecuentes los casos de duelo, ¿no? Cuando llaman por esa tristeza, por esa, a veces que ya es depresión, por justamente haber perdido un familiar. Recordemos que un duelo es un proceso natural, ¿no? Y que podemos acompañar. No necesitan de terapia, pero sí de acompañamiento. Desgraciadamente, ahorita estos duelos se están haciendo complicados, ¿no? Hablamos de un duelo natural, ¿no? Pero también hablamos de un duelo complicado. ¿Cuándo un duelo puede llegar a ser complicado? Para algunos hablan de patológico, pero generalmente uno prefiere hablar de duelo complicado. Es cuando hay una serie de características que hacen, ¿no? De que ya no sea de que pueda ser más intenso, y donde de repente ciertas fases del duelo no se puedan concretar, ¿no? Como que quedan suspendidas. Y uno de estos candidatos es el duelo por COVID-19, donde de repente no nos hemos podido despedir, donde hay un sentimiento fuerte de frustración, ¿no? De frustración, de impotencia, ¿no? Que de repente, ¿cuántas veces? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Hemos conversado hace un mes con este amigo, ¿no? Y ahora nos enteramos por las redes que falleció, ¿no? Porque muchas veces Sí. es rapidísimo el proceso, ¿no? Y fallecen rápidamente, ¿no? Dependiendo de X factores, ¿no? Entonces es inexplicable, ¿no? A veces esta situación genera, y vamos a tener, ya estamos teniendo, posibilidades de duelos complicados en muchas familias, ¿no? Y es hacia donde debemos apuntar de repente también a las capacitaciones, ¿no? ¿No? Ir trabajando, ¿no? Cómo hacer el trabajo con duelo complicado. Entonces hay una serie de recursos, ¿no? Vamos trabajando, bueno, en psicología tenemos una serie de recursos a través de ciertas técnicas como las cartas terapéuticas, rituales, que se van creando con la familia para ayudar a que ellos puedan, ¿no? Cerrar el círculo, ¿no? Por ejemplo, los rituales, ¿no? Nosotros hacemos rituales en los momentos en que fallece un familiar, ¿no? Y ya el velatorio, ¿no? Tiene todo un Claro. ritual. Pero ahora no se puede. No se ha podido, ¿no? Y entonces tenemos que crear con la familia un ritual, ¿no? Que bueno, para explicártelo tendríamos que hacer un regular tiempo, ¿no? Pero crear con la familia un ritual para que ellos puedan, ¿no? Despedirse, asimilar esto, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Superarlo, ¿no? Y seguir para adelante, porque desgraciadamente, no querramos o no, yo creo que es así, la vida continúa y hay obligaciones que cumplir, ¿no? Y hay gente que está a nuestra responsabilidad, a nuestro cargo, etcétera, etcétera, ¿no? Algo Sí, no sé sí, si doctora. podría, Sí, sí, sí. justo, sí, en Visión general, respecto a este tema. los ¿Cómo rituales que afrontar? hacíamos antes de la pandemia, bueno, eran diferentes, ¿no? Antes podíamos ir al cementerio, podíamos llorar, tener nuestros rituales dentro de la familia con el velatorio, ¿no? Ahora no, están anulados, ¿no? 5 personas ingresan al cementerio, Sí. las demás personas quedan afuera, o sea, ha cambiado todo, ¿no? Incluso cuando el doctor hablaba de estos rituales que ya veníamos trabajando desde el momento de la declaración, estas personas que han venido perdiendo a familiares, y al hacer altares, ¿no? Un pequeño altar por un tiempo, ¿no? Un pequeño altar con fotos, y vayan alimentando, ¿no? Por ejemplo, en algún momento una familia había perdido 2 miembros,
y se le decía, vamos a hacer un pequeño altar, pero para hacer el altar también no es fácil, o sea, no es fácil de la noche a la mañana, o sea, es empezar a ver que esta familia poco a poco vaya recordando de una manera diferente a esta persona que ha perdido, ¿no? Con estas famosas, ¿qué me faltó decir, ¿no? Porque el dolor está en qué me faltó decir, no me perdoné, no me disculpé, o el solo hecho de no llevar al hospital y ya no volver a verlo, o ya no volver a saber nada de él, es bastante curioso en cuanto a esta familia, ¿no? Inclusive he tenido familias, cuando he podido hacer el acompañamiento, me decía, doctora, quiero conocer al médico que estuvo viendo a mi papá, ¿no? Es la última persona que vio a mi papá. El solo hecho de conocer a este médico era como calmar un poco esta ansiedad que tenía esta familia de poder agradecerle las atenciones probablemente que podía haber tenido con este señor, ¿no? Y es algo bastante curioso, cómo es que cada una de las familias están afrontando esto, una situación de rituales diferentes, y restringido inclusive a la computadora, porque muchos de ellos no han podido estar en el velorio, muchos de ellos no han podido estar en el cementerio, ¿no? Incluso ahora, ya que estamos a puerta de un año, recién hemos visto varios casos ya de duelo complicado, duelo en cuales ha pasado el año pasado, han muerto familiares en abril, en mayo, y ahora recién se ven las consecuencias, ¿no? De todo esto, el malestar o las consecuencias relacionadas a un estado depresivo frente a esto, etcétera, por la no asimilación probablemente de un duelo, del duelo como debe ser, porque parece que el duelo es un proceso normal, vivimos todas las personas frente a la pérdida de un ser querido. El detalle está que cómo están viviendo estas familias este proceso de duelo, porque hay un duelo a nivel individual y hay un duelo a nivel de esta familia, ¿no? ¿Qué pasa con esta familia que ha perdido 2, que ha perdido 5 miembros, y cómo se están reorganizando, cómo se han reorganizado? Porque esta persona deja un vacío en cuanto a las funciones, y ese vacío, cómo es que lo está llevando a la familia, y eso también genera mucha malestar a nivel de los miembros, de no saber qué hacer, ¿no? Y mucho más en la situación que estamos viviendo. El sufrimiento está, el dolor está, y ese dolor obviamente debe ser acompañado no solamente por la situación de recibir las llamadas, sino también en ver que esta familia pueda recibir la intervención, porque ya necesitan tener una intervención individual y familiar que les ayude a favorecer que pase este proceso como debe ser, un proceso funcional, un proceso que lleve a esta familia a aceptar y a ver algo diferente frente a esto, ¿no? Que vendría a ser un poco el crecer en crisis, ¿no? Hablamos ahora de cómo crecer en crisis, ¿no? Frente a esto, sacar los recursos personales, claro, crecer en crisis, ¿no? A pesar de esto, ¿qué hacemos, no? A pesar de esto, Juana, ¿no? A pesar de lo que me estás contando, que es muy doloroso, ¿no? ¿Qué podrías hacer? ¿Te has visto en un futuro de una manera diferente? ¿Te has visto diferente frente a esto mañana, pasado mañana? Porque debe ser inmediato, movilizar a la persona para que esté mejor. Y la persona te dice, no he visto, pero ¿cómo te imaginas tú? Y es donde empieza ella a visualizarse, a ver, sí, me veo mejor. ¿Y qué es mejor? Y comenzamos a ver qué es lo que tiene que hacer ella para en este poco tiempo probablemente salir adelante de esta situación crítica que lleva a llamarla. Interesante que también para agregar, Jenny, tenemos creo que chamba para rato. Yo creo que eso le iba a decir. Este año, el rol de Dios psicólogo quiera, ¿no? Dios quiera que esta situación se acabe en este año, pero después que va a venir, ¿no? Es un readaptarnos, ¿no? A una serie de situaciones. Yo creo que las cosas obviamente no van a ser iguales, ¿no? Pero yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Justo en la mañana estaba viendo una película que me quedé con una frase muy bonita de esta película. Dice, no tengas miedo del camino, ten miedo de no caminar, ¿no? Entonces, y es lo que también tenemos que transmitirnos a nosotros y también a los clientes, ¿sí? El camino para todos nosotros, ¿no? Nos genera temor, ¿no? Porque hay una omnipresencia de la enfermedad en lo que hacemos, ¿no? En los recuentos que se dan en la televisión de cuántos fallecieron, cuántos están infectados. Sí. Te vas a cualquier lado, te están tomando la temperatura, llegas a casa, te bañas sin alcohol, ¿no? Y generalmente si tienes algún poquito de gripe ya estás, ¿no? Ya con la idea, ¿qué me está pasando, no? Sí, sí, entonces, yo sé que a pesar del miedo, igual tenemos que caminar. El miedo. Tenemos que caminar y eso es lo que tenemos que empujar también a la familia, ¿no? Al individuo, ¿no?
para que pueda seguir caminando. Ojo, y también, como decía la doctora Gloria, también tenemos incluso adultos mayores, pues, ¿no? Que están siendo afectados también. Bastante. O sea, yo creo que todas las edades están siendo afectadas, ¿no? Sí, doctor. El miedo, doctora Gloria, el miedo y el temor a contagiarse ha sido fundamental, digamos, en hacer incluso la enfermedad, porque se dice por estudios también, me gustaría que ustedes me aporten en esto, que cuando uno está muy preocupado, muy ansioso, con mucho miedo a este virus, bajan las defensas. Y quizás muchas personas que se han enfermado ha sido por esto también. Y todo ello se ve reflejado en la ansiedad que empiezan a desarrollar los síntomas, ¿no? Las personas. Y pues por eso es que hay tantos casos de atención psicológica, ¿no? Lo que pasa es que cuando estamos, bueno, todos somos ansiosos, tenemos un grado de ansiedad, todas las personas. La ansiedad no es mala, la ansiedad te alerta, pero ante situaciones de peligro. Esa es la gran diferencia. Te alerta ante situaciones de peligro. El problema está que cuando empezamos a ver, empezamos a preocuparnos, ¿no? Y me contagiaré, y si no salgo, y si salgo, comenzamos a tener toda una retroalimentación en cuanto a estos pensamientos negativos que van a activar de por sí este proceso, ¿no? El proceso de la cuestión de lo que es la ansiedad, ¿no? y al procesarlo y al empezar a activarlo, esta persona está en continuo estado de alerta todo el día, ¿no? Por eso es que te van a decir, no puedo dormir, estoy mal, algo me va a pasar, y si pasara, y está siempre pensando en el futuro, ¿no? Y si esto, y si lo otro, no está focalizado en el presente, no está viendo las cuestiones del presente, no siempre está pensando en cuestiones del futuro, y eso lo hace movilizarse a que esté, incluso muchos de ellos, en situaciones bastante críticas, ¿no? Inclusive en situaciones en la misma llamada te dicen, no, estoy en este momento mal, me comienza a sudar, tengo taquicardia y todas las síntomas fisiológicos que generan eso, ¿no? Obviamente primero la cuestión de la relajación, pero un poco más al detalle qué activó también esto para ella, y nos vamos viendo un poco abordar a nivel de familia. Es muy importante ver la red de cada uno de ellos, es importante ver, he tenido muchos consultantes que viven solos, muchos consultantes que tienen a la mamita mal, y el solo hecho de no estar con la mamita o de repente tener miedo que la mamá o el papá que está en otro lado pueda contagiarse, ha activado muchas situaciones de malestar y no puedo estar con ella y esto y lo otro, y empezar a sopesar qué es lo primordial para ella o para él en estos momentos, ¿no? Y que es bien curioso, ¿no? Hace un momento hablaron de estos recursos personales, ¿sí? Todas las personas tenemos recursos, todas, pero en situaciones de crisis hay un desvalimiento, ¿no? La persona siente que ha perdido estos recursos, ¿no? Por eso es que es muy importante empezar a activarlo, desde el hecho mismo de que esta situación de conversar con ellos y que no vayan narrando, se van tranquilizando, se van relajando y van proponiendo también ellos mismos soluciones, ¿no? Van proponiendo ellos mismos las cosas que hace un momento dijiste, señorita Jenny, un poco, qué cosa es que tendrían ellos que hacer, ¿no? Ahora que están en casa. Muchos de ellos preguntan eso, ¿no? Ahora que estoy en casa, ¿qué hago, no? Ahora estoy en casa, ¿cómo juego con mi hijo, no? ¿O qué hago con mi hijo, no? Es una de las cosas que también dentro de esta llamada, que no vendría a ser una emergencia, pero que también hace de que activemos con ellos nuevos patrones, pues, nuevas normas, nuevas cosas que tienen que hacer, ¿no? Y hay miedo también de la familia porque dicen, ¿y ahora qué hago con mi hijo, no? ¿Qué le digo? Si mayormente no converso mucho con él, ¿no? O no he jugado, tengo un niño de 7 años y nunca he jugado, y ahora, ¿por qué no, no? Y comenzamos a ver esta invitación a ellos dentro de esta llamada, que no es una emergencia obviamente, pero también está esa preocupación, porque ellos llaman antes de repente de que suceda algo, porque ellos tienen miedo de repente ver algo más, pero el miedo está ahí, el miedo, la inseguridad, el miedo a contagiarse y mucho más. Muchos de los casos, por ejemplo, de muchas de las personas que ya se han contagiado y ahora el hecho mismo de volver a contagiarse, o sea, son varias cosas que hay que analizar acá y que genera toda una situación de crisis. Sí, pues estamos en una situación ya de segunda ola ya, y que, como le decía nuevamente, reitero, cómo estamos también los psicólogos, ¿no? Cómo estamos también con este desgaste, no solamente por el trabajo que podamos llevar cada uno, sino también en cuanto al abordaje que tenemos con estos casos, que son casos críticos, ¿no? Son casos que dejan también una información en nosotros y nos hace ver un poco también qué tanto estamos viendo todo esto a nivel también de la intervención psicológica que tenemos que ir haciendo con cada uno de ellos, ¿no? Gracias, doctora. Doctor Rafael, doctor Rafael, para terminar ya,
tal vez algunas pautas a las familias que nos escuchan para poder mejorar nuestra salud emocional dentro de casa. Se habló de lo que es las redes de apoyo, ¿no? Poder transmitir un mensaje a nuestros oyentes para que también acudan al psicólogo en esta situación. Claro, en primer lugar, entender, hay que tratar de entender, así es difícil, yo sé, pero recordemos que tenemos historia de resiliencia, ¿no? No es la primera crisis. Yo sé, obviamente, que es sui generis esta crisis, pero hemos tenido otras crisis como nación y como familias y como individuos. Entonces, es importante ir pensando, ¿no? ¿Qué no funcionó antes, ¿no? Y cómo todas estas crisis, dificultades o problemas que hemos atravesado como familia, como individuos, cómo los pude, ¿no?, resolver, o cómo me enfrenté ante esto y encontrar los éxitos anteriores y ir viendo qué hice, ¿no?, qué utilicé, ¿no?, a qué recurrí, etcétera, para poder trabajarlo en el aquí y ahora. Entender que esta situación es también una crisis, pero también es una oportunidad para valorar lo que, en realidad, lo que siempre era, digamos, prioridad, o debería haber sido prioridad: la salud, la familia, las cosas cotidianas, que de repente, con tanto trabajo de correr, salir, ¿no? No teníamos, ¿no? Entre comillas, no teníamos tiempo para cultivar. Es importante entender que es un tiempo, una oportunidad, entonces, para la familia. Es una oportunidad para ser agradecidos, ¿no? Yo creo que ya desde sí, ¿no?, estar con salud, los que estamos ahorita, acá todavía, es un lujo, de veras, ¿no? sí. Y estar agradecidos, ¿no?, con lo que nos está tocando, ¿no? Lo bueno, lo malo. Entendamos de que parte de la vida también es el dolor, parte de la vida también es la enfermedad. No tenemos, así tengamos un seguro, ¿no? No hay nada que nos pueda librar, ¿no? Y entonces lo importante es cómo lo enfrento, cómo enfrento este dolor, cómo enfrento esta enfermedad, ¿no? Qué dejo, ¿no?, y a los demás, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esta es una oportunidad para replantear cosas, ¿no?, para retomar cosas, curar heridas, ¿no? Fajarme y decir, caramba, ahora sí, pues tengo que enfrentar esto en mi familia y tengo que resolverlo. Ya no hay opción, estamos acá todos, ¿no? A veces Ya huíamos, pasó. ¿no? Claro, a veces huíamos en el trabajo, huíamos, ¿no?, de esta situación, ¿no? Y Sí, era fácil, ¿no? Nos sí. metemos en el trabajo, llegamos muy tarde y Los evito. amigos. Así es. Entonces ahorita es una oportunidad para hacer muchas cosas, ¿no? Retomar algunas cosas. Entonces, definitivamente, por allí, simplemente, si es que necesitan, ¿no?, aquí tenemos, pues, los números telefónicos para que puedan ellos llamar dentro de los horarios, ¿no? Y obviamente tratar de llamar dentro de los motivos de consulta que hemos conversado hoy día, para no saturar, ¿no?, la red, y para que puedan en realidad, pues, tener cabida, ¿no?, las personas que tienen mayor urgencia, ¿no?, en esta situación de emergencia, pues, a nivel mundial, ¿no? Gracias, doctor. Doctora Gloria, un llamado quizás a toda la comunidad, porque no hay edad aquí para poder atender cuando alguien necesita una ayuda para sus emociones, ¿verdad? Claro, es algo muy importante ver que la crisis es una oportunidad y ver que esta familia tiene esta oportunidad de ver varias cosas. Las llamadas o la llamada, el número telefónico que están en la página del Colegio de Psicólogos Regional Lima Callao le da esa oportunidad para que ellos puedan ir viendo. Y ahora tenemos muchos, ustedes van a ver, son casi 300, me parece, números telefónicos, o sea, de que va a haber alguien que va a ver, a escuchar. Sí, va a haber ahí, o sea, que de todas maneras, obviamente, tener esa situación de tener esta puerta, yo digo yo, de estos números, y que van a ayudar y que van a acompañar este proceso, sea cual el tema que nos están diciendo o manifestando como un pedido, ¿no?, como esta demanda de ayuda, de apoyo, ¿no? La gente necesitamos todos esta parte de escucharnos, esta parte de ver algo diferente, y esta crisis trae una oportunidad. Por eso esta invitación a la familia de ver algo diferente, ¿no?, de ver cosas que de repente antes no hacían, ¿no? El juego mismo, ¿no? En algún momento algunos padres me decían, doctor, he empezado a hacer esto que en algún momento acordamos,
y ahora sí, o sea, es como que fuera el hilo de que jala a todo lo demás, ¿no? Como que al inicio los papás decían, no, pero ¿cómo va a ser esto? Me es difícil, y cuando ya hacemos esta invitación a que ellos empiecen a interaccionar más con los hijos, a interaccionar más con los miembros de la familia, empieza a haber algo diferente, y ellos me van notándolo, ¿no? Tipo bola de nieve en la cual van generando más cambio, y esta invitación para que ellos vean esta oportunidad que se tiene, que ha dado el Colegio de Psicólogos desde el año pasado, de tener a profesionales que van a brindar este apoyo y estas intervenciones en los casos que se requieran, y ahora son bastantes, son más de 300 psicólogos que tenemos esta línea, ¿no? O que están dentro de esta línea y que abordan muchos de los casos que ahora, de repente con esta segunda ola, siento yo que han aumentado, porque el año pasado, en esta primera fase, que era primer mes, probablemente no eran tan abundantes. Ahora ya se han acostumbrado, ya saben, digamos, que hay un número, ya saben que hay esos números de teléfono. Bueno, ¿no? Para ver, y hay esa situación de esa ayuda que se da, ¿no? Y es algo bastante que se hay que valorarlo, reconocerlo, y ellos lo reconocen como tal. Somos la primera acción que ellos hacen para que puedan ser derivados a un centro comunitario o un centro de salud, o a un abordaje de repente, mayormente de repente algunos de ellos particular, pero esa primera intervención que hacemos nosotros con esta situación en crisis ayuda. Ese primer lazo con una parte de decir qué es diferente, ¿no? ¿Qué es diferente y qué puedo hacer con esto que para mí ahora es doloroso? Puede hacer un cambio más adelante, no solamente a nivel individual, sino también a nivel de familia, ¿no? Muchas gracias a los dos por estar aquí como voceros de las líneas de emergencia psicológica al frente de esta nueva ola y de este COVID que todavía parece se va a seguir con nosotros aún. Así que hay que enfrentarlo de la mejor manera. Y qué mejor con la ayuda psicológica. Doctor Rafael Ballena, gracias. Y doctora Gloria Vera, muchas gracias también por estar aquí en Psicotema Perú. Hasta otra oportunidad que podamos seguir abordando temas de salud psicológica tan importantes para la comunidad. Bien, gracias Jenny. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Gloria. 2:05 p.m. y bueno, pues ya nos quedan solamente unos 2 minutitos para poder despedirnos. Ha sido un programa muy interesante porque hemos podido difundir un poco más, conocer sobre el trabajo de los voluntarios, de los psicólogos, de los profesionales de la salud mental, que son más de 300 ya y que están trabajando desde que se inició la pandemia hasta la fecha. Un equipo humano con ganas de servir y de ayudar a los demás en estos momentos tan difíciles en que quién no necesita una ayuda para poder ver con mejores ojos esta realidad en la que vivimos y para poder salir y afrontar la situación, algunos más difíciles, otros quizás menos difíciles, pero al fin y al cabo todos estamos inmersos en una misma situación y creo que todos necesitamos de todos. Así que no dude en acudir a un psicólogo y en llamar a las líneas de emergencia psicológica del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. En la página de Facebook están publicados más de 300 teléfonos a su servicio. Solamente usted tiene que coger el teléfono y llamar y confiar en que la ayuda va a llegar, que no estamos solos. Gracias y por favor a toda la comunidad psicológica siempre esté pendiente de las redes, del Facebook, de la página web del Colegio Psicólogos de Lima y Callao porque hay importantes comunicados de anuncios. Ya la próxima semana seguramente se debe estar informando sobre la nueva plataforma de pago. Solamente les pedimos paciencia hasta que se ultimen detalles para poder dar el mejor servicio y simplificar así la atención al colegiado. Muchas gracias, 2:07 p.m. Gracias a nuestros oyentes en Radio Libertad que siempre están ahí pendientes de Psicotema Perú y gracias a la comunidad psicológica por seguirnos. Hasta el próximo miércoles.